Señor les bendiga grandemente. Sean una vez más bienvenidos a este espacio llamado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos compartiendo a través de las redes sociales de YouTube y del podcast de Spotify bajo el nombre de Diarpa Media. Gracias por estar con nosotros. De parte de Dios quiero compartir con ustedes en este día un mensaje que hemos titulado Genética Divina. Para ello, primeramente, quiero invitarlo para que usted me acompañe a la Sagrada Escritura, a una preciosa palabra que nos habla el profeta Isaías en el capítulo 61, verso 1, donde dice la Sagrada Escritura: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy me hace meditar básicamente en todas las cosas que nos dan una identidad que viene de parte de nuestros ancestros, de nuestros orígenes, en lo que es nuestra genética desde el punto de vista físico. Nuestra genética es innegable y habla de nuestra identidad, de lo que nosotros somos. Aspectos como nuestro color de piel, el color de nuestros ojos, que son heredados de generaciones de muchísimo tiempo atrás, pueden ser fácilmente detectables a través de una pequeña muestra de sangre de cada uno de nosotros en lo que conocemos como nuestro ADN. Y esto es lo que revela la identidad de repente a nivel físico, a nivel anatómico que cada uno de nosotros puede llegar a tener, donde se revelan características como las razas de las cuales nosotros venimos. Cada uno de nosotros, como latinos o como hispanos, tenemos una mezcla de razas que pueden venir de un origen europeo o de origen indígena. De manera que aun cuando en nuestro apellido pueda existir una raíz de un origen europeo, dentro de nuestra sangre también corre un origen por ahí de cualquier tribu indígena de América Latina. Taínos, aztecas, incas, chipchas, taironas, el que usted quiera agregarla ahí, conforme al lugar de origen del cual nosotros vengamos. Resulta que en nuestra vida espiritual creo que también hay una genética, y esto es lo que da título a este mensaje, en el cual se revela la identidad que cada uno tiene en nosotros. Así como nuestro ADN, nuestra genética terrenal puede revelar quién es nuestro Padre, yo quisiera plantear el interrogante si nuestra genética divina también está revelando quién es nuestro Padre que está en los cielos. Es muy fácil para nosotros identificar el origen de una persona en maneras a través de la conducta, como su forma de hablar, sus costumbres, lo que come, puede revelar fácilmente cuál es el lugar de origen de esa persona. Quisiera preguntar si en este día también nuestra conducta puede llegar a revelar cuál es nuestra espiritualidad, nuestra genética espiritual, si verdaderamente estamos revelando una genética divina en la cual nosotros demos a conocer el origen del cual venimos, de parte de nuestro Padre Celestial. Y cuando encuentro una palabra como esta que nos habla el profeta Isaías en el capítulo 61, automáticamente puedo irme a lo que nos habla la palabra del Señor en el Evangelio del apóstol Lucas en el capítulo 4, donde la Sagrada Escritura nos revela que el Señor Jesús hace lectura precisamente de esta misma palabra, solamente que haciendo o añadiendo que esta porción de la Sagrada Escritura había llegado a cumplimiento en él. Por genética espiritual o por genética divina, creo que es una palabra que nosotros también podemos entender, que también se hace cumplimiento en cada uno de nosotros a partir del día en que abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. De ahí que a través de Él nosotros adquirimos una nueva identidad, ya no como criaturas de Dios, sino como hijos de Dios. De manera que cada uno de nosotros podríamos colocar nuestra mano en la cabeza en un día como hoy y también declarar una palabra como esta, diciendo, al igual que nuestro Señor Jesús, que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre cada uno de nosotros. Ahora, yendo más específicamente a lo que nos comparte la palabra del Señor en esta porción del Evangelio del apóstol Lucas en el capítulo 4, hay 4 elementos fundamentales que nosotros podemos rescatar y que yo creo que definitivamente tienen influencia sobre cada uno de nosotros, a nivel individual y también a nivel de iglesia. La palabra del Señor nos revela en este capítulo 4 partes fundamentales en las cuales está dividida. La primera de ellas revela cómo Jesús es tentado en el desierto, pero sale victoriosa. La segunda parte nos habla acerca de Jesús experimentando el rechazo cuando se le ocurre decir que esta palabra de Isaías 61 estaba haciendo referencia a él. Tercero, comienza a mostrarnos un Jesús que comienza a obrar conforme al propósito del Señor. Dice la Sagrada Escritura que comienza a liberar endemoniados, haciendo referencia a un endemoniado en la ciudad de Capernaum. Y por último, esta porción de la Sagrada Escritura en el capítulo 4 del Evangelio del apóstol Lucas nos habla acerca de la sanidad de enfermos, sanidad que comienza con la suegra de Pedro y que luego es manifestada hacia enfermos que traían delante de la presencia de él. Estas 4 partes de las cuales consta
el Evangelio del apóstol Lucas en el capítulo 4 nos hacen de repente un poco un esquema de lo que el mismo capítulo 61 en el versículo 1 el profeta Isaías nos habla en cuanto a las funciones que nos corresponden como iglesia. Ahora, quiero hacer claridad. Cuando yo hablo como iglesia no estoy hablando de un edificio, no estoy hablando de una organización o de una entidad. Estoy hablando de la iglesia, que somos cada uno de nosotros, entendiendo que esa presencia del Señor habita en nuestras vidas, entendiendo que ese espíritu del Jehová del cual Isaías habla, habita en cada uno de nosotros, y que nosotros estamos llamados, al igual que el Señor, conforme a lo que esta palabra nos habla, a ser enviados a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a que también estamos enviados cada uno de nosotros a vendar a los quebrantados de corazón, y que como iglesia de parte del Señor que somos, también tenemos el llamado para publicar libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Este mensaje yo creo que nos revela tres puntos fundamentales en esta porción de la palabra. La primera, el entender la función que significa o la trascendencia que debe tener en nuestras vidas, el entender que ese espíritu de Jehová el Señor está en cada uno de nosotros. La segunda, entender que esta porción de la palabra nos revela las funciones que la iglesia tiene a nivel de iglesia, a nivel de institución y también a nivel individual. Cada uno de nosotros está llamado a cumplir esto. O sea, si alguien nos preguntara en un momento determinado ¿para qué sirve una iglesia?, nosotros podríamos revelarle que las funciones de la iglesia están escritas aquí en este primer versículo que habla el profeta Isaías en el capítulo 61. Y tercero, revela a través de ello nuestra genética espiritual. ¿Por qué? Porque a través de lo que nosotros hacemos estamos revelando nuestro origen, de dónde somos. Así como yo te he dado como origen que de repente la manera en la que hablamos o lo que comemos, incluso nuestra manera de vestir, revela nuestro lugar de origen, nuestra nacionalidad, también está revelando nuestra vida espiritual. Si nosotros somos hijos de Dios, si tenemos esa identidad como hijos de Dios en Cristo Jesús, se tiene que revelar a través de las cosas que nosotros hacemos, a través de nuestra conducta. Quiero citar un ejemplo al respecto, y es algo que nos habla el libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Lucas, en el capítulo 3 de los versos 5 al 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tendría ese Pedro? Tendría ese espíritu de Jehová el Señor que habitaba en él. Dice, de lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento le afirmaron los pies y tobillos. De manera que cuando nosotros comenzamos a entender este tipo de Pedro que nosotros estamos conociendo aquí, como el ejemplo que yo mencionaba previamente, creo que este es un Pedro que definitivamente tiene todo el poder y la autoridad, y a través de lo que él hace para demostrar una nueva identidad. Aquí ya no estamos hablando de un Pedro que había negado al Mesías antes de que el gallo cantase 3 veces. No estamos hablando tampoco de un Pedro que es impulsivo, como el día que Jesús fue arrestado y que fue sacando su espada para defenderlo de una manera física. Aquí estamos hablando de un Pedro distinto, un Pedro que tiene poder y autoridad como para que los enfermos se sanen con su sombra. Este es un Pedro que puede llegar a declarar confiadamente que la presencia del Señor está en él, como para desatar un milagro de sanidad, o como para que cuando abra su boca se convierta en 3,000 y 4,000, para que se conviertan multitudes con cada palabra que de su boca se desprendiese, guiada definitivamente por el Señor. Pedro, creo que en esta porción de la palabra ya había entendido cómo el Espíritu del Señor estaba en él, y no solamente eso, sino que también había comprendido el plan y el propósito que su vida tenía. Segundo, creo que el cumplimiento del plan y el propósito de Dios con la iglesia aquí en la tierra depende de cada uno de nosotros, en la manera que nosotros nos demos hacia esa inmensa posibilidad para que primeramente nuestra vida sea cambiada y transformada conforme a los propósitos del Señor. Entendiendo que así como un hombre impulsivo como Pedro era cambiado y transformado y ahora se convierte en un Pedro revestido de gloria, cada uno de nosotros tenemos esa misma facultad a partir del momento en que abrimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, a partir del momento en que tenemos una identidad nueva como hijos de Dios, a partir de ese momento en cual en nuestras vidas comienza a circular ese ADN divino, esa genética divina que el Señor ha colocado en nuestras vidas a través de la preciosa sangre de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. De lo contrario, vamos a un tercer punto en el cual creo que no habremos llegado entonces a entender lo valioso que nosotros somos para Dios, y comenzamos a preferir creernos lo que el mundo dice de cada uno de nosotros.
Cuando nosotros no tenemos en claro eso, entonces dejamos un poco entenebrecido, un poco ahí, por ahí nublado el propósito del Señor en nuestras vidas y no estamos entendiendo realmente la razón de ser de nuestra vida. Dios, por sobre todas las cosas, es el único generador de vida que existe y con ella Él tiene un propósito. Cuando nosotros lo entendemos, cuando se nos es revelada esa preciosa verdad, comenzamos a entender que no importa lo que pase con cualquiera de nuestros logros aquí en la tierra, porque una vez nos llegará la muerte y cada uno de esos logros se quedará aquí. Nuestras ambiciones, nuestros sueños, nuestros proyectos, por si no lo sabes, tienen una fecha de expiración. Tampoco importará lo atractivo o lo inteligente que de repente seas en este tiempo, y hasta nuestro sexo, nuestro color de piel y nuestro idioma serán irrelevantes. Es decir, toda esa genética terrenal va a expirar, mas nuestra genética divina va a permanecer para siempre. Con esto no te quiero decir que a lo largo de la vida no te traces metas personales ni proyectos. No te estoy invitando a ser un mediocre, ni más faltaba. Podemos ser personas que nos proyectemos siempre hacia cosas grandes en las cuales mejoremos en todos los aspectos de la vida. En lo laboral, en lo financiero, en lo profesional, en lo académico. Pero nunca nos olvidemos que ninguna de estas cosas tiene que apartarse por sobre todo del cumplimiento del propósito del Señor en nuestras vidas. Ahí tenemos un concepto equivocado en cuanto al éxito, si nosotros lo vamos a medir dentro de los conceptos que el mundo le está midiendo. Porque creo que el real éxito de nuestra vida radica en ese cumplimiento del propósito del Señor en cada uno de nosotros. Miremos lo que nos habla la Sagrada Escritura en el Evangelio del Apóstol Mateo en el capítulo 6, los versos 32 al 33. Dice la palabra del Señor: porque los gentiles buscan todas estas cosas, esa vanagloria que el mundo nos da, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero marcar con esto algo que previamente hablaba. No es nada malo que seas exitoso, no es nada malo que seas una persona que le vaya bien en los negocios, financieramente, pero que nada de eso le quite el primer lugar de tu corazón al Señor. Eso va a venir. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, conoce nuestros sueños y nuestros proyectos, simplemente que les da un nombre distinto. El Señor no lo llama éxito como el mundo lo llama. El Señor lo llama más precisamente añadidura. Y mientras nosotros no encontremos en Dios el verdadero propósito de nuestra vida, no encontraremos el real valor que ella tiene y vamos a permitir que el valor de nuestra vida lo determine el mundo. Entonces vas a valer más por tus títulos profesionales o por cuanto más tengas en tu cuenta bancaria, o vas a valer más por cuanto más capacitado estés. Y es mentira, el valor de la vida no lo tiene que dar el mundo. El valor de la vida lo da por sobre todas las cosas el Señor. Todo lo demás simplemente es añadidura. De manera que a partir de aquí yo logro entender cómo lo importante en la vida no va a ser todas las posesiones que capaz que lleguemos a tener. Lo importante no es lo que compres, sino lo que tú logres construir y dejes para las generaciones venideras. Lo importante no va a ser lo que conseguiste, sino lo que pudiste dar, lo que pudiste sembrar en quienes vengan delante tuyo. ¿Te has preguntado por un momento qué tipo de cosas estás sembrando en el corazón de tus hijos y de tus generaciones venideras, tus nietos si los tienes? Meditemos en eso y entendamos que tampoco serán importantes tanto nuestros éxitos, sino el significado que nosotros lleguemos a dejar en el corazón de las personas. Qué bueno ser una persona exitosa, qué bueno ser una persona que llegue al cumplimiento de grandes metas. Pero ¿cómo te van a recordar el día que no estés en esta tierra? Como alguien que fue muy exitoso, pero que jamás tuvo tiempo para sembrar amor, para sembrar cariño, para sembrar una buena costumbre. Hay gente que logra ser muy exitosa financieramente, pero a base de trampas y a base de cosas que nada son agradables delante de la presencia del Señor. Más importante que las cosas que nosotros aprendamos, van a llegar a ser las cosas que nosotros logremos enseñar y dejar en aquellos que vienen detrás nuestro. Lo importante al final será cada acto de amor, cada acto de sacrificio o de heroísmo que haya servido para inspirar a otras personas. Pregúntate por un momento si por lo menos tus hijos podrían llegar a decir: wow, cuando yo crezca, cuando yo sea grande, me gustaría ser como mi papá, me gustaría ser como mi mamá. O si por el contrario tu hijo llegase a decir, o tu nieto: wow, cuando yo crezca, la verdad que yo no quiero parecerme a él en nada, no quiero manejar ese tipo de conducta, no quiero tener el tipo de vida que él tuvo, ni ser la persona que él llegó a ser en vida. Cuando nosotros entendamos eso, estaremos encontrando el real rumbo, el real camino sobre el cual la vida tiene que girar, en lo cual todo lo que nosotros hagamos sea agradable para el Señor y que se convierta esa conducta en el Señor, la semilla que podamos sembrar en el corazón de las generaciones que vienen más adelante nuestro. Cuando lo entendamos, sabremos que no es importante todo lo que conozcamos, sino el valor que habremos dejado en el corazón de las personas simplemente cuando ya seamos ausentes de esta dimensión terrenal. Tampoco
Poco importarán los recuerdos, sino la manera como a ti te recuerden simplemente cuando ya no estés. Y entendamos por sobre todas las cosas que la vida no vale la pena por las circunstancias, sino por las decisiones que cada uno de nosotros tome. Decisiones que hagamos nosotros conforme al plan y al propósito que el Señor desarrolla en nuestras vidas. Es lo que siento compartirte de parte del Señor en este día a través de esta preciosa palabra, que es parte de lo que el Señor nos habla semana tras semana aquí en la Iglesia Cristiana de la Comunidad desde la ciudad de Clifton en el estado de New Jersey. Una vez más, gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, gracias a este precioso equipo técnico de Diarpa Media y nos veremos muy pronto en una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga grandemente.